La búsqueda incansable de nuevos tratamientos médicos que se llevaba a cabo en la antigüedad podría haber incluido incluso la transformación de un mortífero paralizador eléctrico submarino en una cura milagrosa, un secreto perdido en el tiempo hasta ahora. Desde el comienzo de la historia, los humanos han tratado de manipular y controlar el dolor por medios como los antiguos aparatos de tortura que infligían un sufrimiento indecible, hasta los ungüentos mágicos que hacían desaparecer el dolor. El intento de librarse del dolor no es nuevo. Estoy seguro de que ni romanos, ni griegos, ni egipcios y seguramente ninguno de los que los precedieron querían padecer dolores. Hoy en día, cuando pensamos en los calmantes, nos imaginamos aspirinas y morfina. Pero en el año 100 después de Cristo, los romanos descubrieron una solución muy diferente para combatir el dolor. Un secreto perdido que se hallaba en un aterrador habitante de las profundidades. El historiador romano Plutarco nos legó una descripción de este terrible calmante, una rara especie de anguila eléctrica conocida como torpedo. Digamos datado que los romanos llevaban a gente con dolores de piernas a la orilla del mar y mantenían allí torpedos y la gente los pisaba para aliviar los dolores que tenían en las piernas. De hecho, al principio el dolor era muy fuerte, pero después, poco a poco, el paciente iba mejorando. Los relatos romanos narran que los torpedos se usaban para curar cualquier tipo de dolor, desde el estomacal hasta el provocado por la sífilis. Pero además de estas sencillas descripciones antiguas, no sabemos si este tratamiento era eficaz en realidad. ¿Cómo cura el dolor la sacudida de un animal peligroso? En el Acuario Finisterre de La Coruña se están llevando a cabo las primeras investigaciones científicas sobre los torpedos. Fernanda Miguélez es una oceanógrafa que durante mucho tiempo se ha sentido fascinada por este pez, cuya corriente eléctrica mortal podría tener poderes curativos. Es un pez que no es muy conocido porque vive principalmente en fondos arenosos y fangosos y se encuentra principalmente escondido en el fondo. Los peces torpedo utilizan sus descargas principalmente para defenderse o también para atacar a sus presas. Es decir, cuando quieren comer, entonces producen descargas que atontan a los posibles peces que haya a su alrededor. Para dilucidar los misterios del torpedo, primero debemos medir la descarga eléctrica del pez usando las últimas técnicas científicas. Para ello, el equipo de Miguélez debe trasladar a los torpedos hasta el laboratorio del centro. 2000 años después del descubrimiento de los poderes eléctricos del torpedo por los romanos, la ciencia actual puede revelar cómo se produce esta energía. Dos órganos eléctricos, cada uno de los cuales contiene más de 1000 células de la central eléctrica del cuerpo del torpedo. Cuando pica, el cerebro del torpedo ordena a estas células disparar y así se produce la corriente eléctrica. Cada una de esas células produce una pequeña cantidad de electricidad, pero la asociación de muchas produce esa cantidad importante de electricidad. El resultado es una pistola eléctrica viviente y acuática. Esta máquina que vemos aquí es un osciloscopio. Sirve para medir las descargas eléctricas que produce el pez torpedo, midiendo el voltaje en función del tiempo. Hoy vamos a buscar la mayor descarga que puede dar un pez torpedo. En latín, torpedo significa paralizado, así que Fernanda debe tener mucho cuidado cuando manipule el pez durante la prueba. El torpedo dispara su corriente, que tiene una potencia registrada de 20 voltios, casi el doble de la que produce la batería de un coche. Mirar, ahí hay una señal de 20 voltios, 20 y pico voltios, que se repite al menos 3 veces, a los intervalos típicos de 5 milisegundos. Lo que hace esto a una persona es dolerle mucho. Ahora el equipo de investigación posee una medición fiable del potencial eléctrico del torpedo. Pero nos queda la pregunta fundamental. ¿Cómo transformaron los romanos esta arma acuática paralizante en un anestésico? En su laboratorio de descubrimientos antiguos sobre el dolor,
El doctor Watson está a punto de comprobar si el sorprendente remedio calmante del que hablaba Plutarco hace 2000 años es efectivo. Para hacerlo necesita a alguien que padezca dolor. Dave Shaw ha regresado para prestar su cuerpo a otro temerario experimento de la antigüedad. Vamos a medir la tolerancia de Dave al dolor. El doctor Watson pone el dedo de Dave en un aparato conocido como algómetro, que lo llevará al límite de su capacidad de resistencia al dolor mediante la aplicación de presión sobre el dedo hasta que no pueda más. Voy a colocar tu dedo aquí y después lo apretaré y presionaré hasta que me digas que pare. Y va a doler, así que déjame tu dedo. Como te dije, lo presionaré apretando más y más. Mientras el doctor Watson aumenta la presión sobre el dedo de Dave, los neurotransmisores del paciente se disparan a una velocidad de 100 metros por segundo para transmitir al cerebro mensajes de dolor. A este ritmo, el cerebro experimenta unas señales equivalentes a una quemadura de segundo grado. Así, continúa así. Sigue así. ¿Paro ya? No. Es suficiente, así basta, suficiente. Bien, Dave, el resultado es 827, que no está nada mal. Desde luego por encima de la media. Y dado tu historial y tu exposición a dolores en el pasado, esperaba que estuvieras por encima de lo normal. La lectura de la prueba de Dave revela que es capaz de aguantar 827 kilopascales de presión, equivalente a tener un cuerpo de 310 kilos sobre un dedo. Es una especie de dolor arrollador del que no puedes escapar. En absoluto me gustaría sufrir un dolor así de forma continua las 24 horas del día. Si fuera así, estaría buscando algo, lo que fuese, para calmarlo. Especialmente si fuese tan intenso como el que yo he sentido. Ahora la forma en que pensamos que el torpedo funcionaba es la siguiente. El animal producía la energía suficiente para dormir el dolor, neutralizando los impulsos que envían mensajes al cerebro. Para comprobarlo, el doctor Watson administra a un paciente los mismos voltios producidos por el torpedo. Usaremos un estimulador eléctrico que produce un tipo peculiar de corriente. Es simplemente una versión actual de lo que los romanos hacían con el torpedo. Muy bien, Dave. Lo que hemos hecho es poner un par de grandes electrodos aquí. Voy a encender esto muy despacio. La corriente eléctrica es casi idéntica a los 20 voltios del torpedo. Si los relatos antiguos están en lo cierto, Dave debería ser capaz de elevar su resistencia al dolor de 827 kilopascales, el valor registrado anteriormente. Funciona así. En la espina dorsal tenemos un dispositivo que controla la cantidad de dolor que sentimos. Lo único que hacemos es usar electricidad para quemar el nervio. Al estimularlo, lo que hacemos es bloquear el dispositivo, de modo que reduciremos la capacidad del cuerpo para transmitir dolor de la mano al cerebro. Si el dolor de la mano no llega al cerebro, no lo sentirá y por tanto habrá menos dolor. Ahora el doctor Watson debe probar si la teoría de la electroterapia funciona en realidad. Tras 15 minutos de estimulación eléctrica a 20 voltios, el doctor activa su dolorómetro por segunda vez. El algómetro reduce el dedo de Dave a 60 centímetros. En estos momentos está experimentando un dolor mucho mayor del que cabe esperar que un ser humano pueda soportar. Ya. Bien. Esto nos da 1096. ¿1096? Mucho más que la última vez. ¿200 más? 200 más, alrededor de un 25% más que antes. Al principio aguantó hasta 827 y entonces me dijo que parase. Pero esta vez aguantó hasta 1096. Así que ahora es menos sensible al dolor. Ahora Dave puede soportar la presión equivalente a un camión de 2 toneladas pasando por encima del dedo. 2000 años después de los primeros relatos de Plutarco, este experimento pionero ha demostrado que las historias de los antiguos romanos estaban basadas en hechos reales. Estoy bastante seguro de que no entendían las astas dorsales y tampoco creo que entendiesen el mecanismo de estimulación de los nervios a fin de calmar el dolor. Pero sí sabían que la electricidad generada por el pez torpedo producía una sensación que calmaba los dolores. Miles de años después, nuestras máquinas modernas son la forma contemporánea de realizar la terapia del pez torpedo.